10 curiosidades sobre la Hispania romana, por Paco Álvarez. Hola amigos, soy Paco Álvarez y os quería contar algunas cosas curiosas sobre nuestra tierra en tiempos de los romanos, que al fin y al cabo son los que vertebran y unifican lo que hoy es España, junto con Portugal e incluso parte de África. Yo ya sabéis que siempre digo que somos romanos, y en este vídeo espero poderoslo demostrar y además daros a conocer historias que no nos enseñan en la escuela. Bienvenidos a 10 curiosidades sobre la Hispania romana. Primera, el nombre de Hispania. El nombre de nuestro país deriva seguramente del fenicio Hispania, que posiblemente quería decir tierra donde se funden metales, en referencia a Tartesos, la primera civilización del occidente europeo surgida en las cercanías de la actual Huelva. De ese Hispania, los romanos llamaron Hispania a la península ya en el siglo III a.C. Curiosamente, no se trata solo de una denominación geográfica, ya que la primera mención escrita de Hispania que conservamos hace precisamente referencia al sentimiento de ser hispano del hablante, tal como podemos leer todavía en el fragmento de un poema de Quinto Enio del siglo II a.C., donde se dice «Hispani non romani memoretis loquime», que quiere decir «recordar que os hablo como hispano, no como romano». La frase incluso da a entender que la identidad o la nacionalidad, entre comillas, es intercambiable, ya que entonces se podía ser romano o hispano, una cosa u otra, o las dos. En el año 197 a.C., Hispania se componía de dos provincias, la citerior, es decir, la más cercana a Roma, y la ulterior, la más lejana, pero en ese año ambas Hispanias distaban mucho de estar conquistadas. Segunda, la primera en ser invadida, la última en ser conquistada. No es que lo diga yo, es que ya lo dijo el historiador romano Tito Livio, aludiendo a que Roma vino a nuestra tierra por primera vez en el año 218 a.C., posiblemente, cuando los escipiones desembarcaron en Emporion, Ampurias, en plena Segunda Guerra Púnica, pero Hispania no se conquistó completamente hasta el final de las guerras cántabras, ya en el año 19 a.C., es decir, 199 años más tarde. La Guerra de las Galias, la tan traída y tan famosa guerra de Julio César, duró en comparación 10 años. La conquista de Britania, 17. Solo en conquistar Numancia, un pueblo de Soria como aquel que dice, los romanos tardaron 20 años, el doble que en conquistar toda la Galia. Eso sí, un minuto después de terminar tanta guerra, ya éramos más romanos que nadie. Como dijo Flavio Josefo en el siglo I de nuestra era, los que antaño fueron llamados hispanos, etruscos o sabinos, ahora son denominados romanos. Tercera, aportaciones hispanas al armamento de las legiones. Cuando comenzaron esas guerras en Hispania, las legiones romanas no eran una máquina tan fiera como la conocemos. Roma duró muchos siglos y su ejército se fue perfeccionando junto con sus armas, tanto defensivas como ofensivas. Las guerras de fuego, que es como los romanos antiguos llamaron a las luchas en Hispania, especialmente en la Celtiberia, fueron una piedra de afilar donde la legión romana alcanzó su máximo poderío y mejor armamento, empezando por el propio escudo, que varió de forma y recibió un borde metálico en su perímetro para poder soportar los golpes de falcata, que antes los rebanaban como si fuera pan blando. También las hondas, manejadas no por romanos sino por íberos, especialmente por los indígenas de las Baleares. El nombre de las Islas Baleares, viene de baleo, el verbo latino para lanzar, como en balón, bala, etcétera, etcétera, porque los honderos de las islas eran un cuerpo de élite famoso en todo el Mediterráneo. Pero el arma del legionario por antonomasia es el gladius hispaniensis, es decir, la espada hispana, más corta y manejable, con doble filo y construida con nuestro acero, el mejor del mundo ya desde entonces, según los romanos antiguos. Cuarta, grandes políticos hispano-romanos. Evidentemente todos conocemos a los emperadores Trajano, Adriano y Teodosio, todos ellos nacidos en Hispania, pero hay muchos más hispanos que llegaron a ser importantísimos en la historia de Roma, como Lucio Cornelio Balbo, nacido en Cádiz, quien fue algo así como presidente, es decir, cónsul de la República Romana antes del Imperio. Además fue amigo de Julio César, de Pompeyo, de Augusto, de Cicerón, o su sobrino Balbo el menor, también gaditano, que fue el último romano que celebró un triunfo
sin ser de la familia imperial, allí por el año 19 a.C. Por otra parte, el deportista que según la Universidad de Pensilvania más dinero ha ganado con su profesión en toda la historia es el piloto de carreras, de cuadrigas, Diocles, que ganó al cambio unos 13.500 millones de euros. Vamos, unos cuantos. Tampoco hay que olvidarse de Lucio Minicio Natal, ganador de las Olimpiadas en el año 129, gobernador de Mesia, que es más o menos Serbia, o del gobernador de Britania del año 145, el granaíno Neo Papirio Eliano, un gobernador famoso. También hay otro, por ejemplo, otro granaíno que fue gobernador de Germania, el llamado Publio Cornelio Anulino. Son nombres que no conocemos casi. Pero ¿os imagináis que un britano hubiera sido gobernador de Hispania? Habría plazas, series y películas recordándonoslo todo el rato. Por otra parte, hasta en la Biblia se menciona un hispano, precisamente por ser romano, por ser un gobernador romano. Lucio Junio Galión, gobernador de Acaya, una región de Grecia, es el único hispano que sale en la Biblia, y se habla de él en los Hechos de los Apóstoles, Hechos 18, 12, 17. Y estos, amigos, son solo unos pocos de los hispanos más conocidos. Quinta, la primera edad de oro de nuestra cultura fue en latín. El primer siglo de oro hispano fue sin duda el primer siglo de nuestra era. En él coinciden nuestros pensadores y escritores más importantes, porque son mundialmente reconocidos 2000 años después, como los más famosos filósofos de la historia de Roma, los Sénecas, padre e hijo, nacidos en Córdoba, o su sobrino, el inmortal poeta Lucano, junto con el humorista Marcial, de Virbilis Calatayud, o Quintiliano, el pedagogo y orador, hoy diríamos influencer, de Calahorra, o Pomponio Mela, el geógrafo mayor de su siglo, natural de Tilgentera, en Algeciras, Columela, el científico agrícola, de Cádiz, o Canio Rufo, poeta también de Cádiz. Estos escritores fueron la vanguardia cultural de nuestra Hispania, los encargados de demostrar que, puestos a ser romanos, a los hispanos no nos gana nadie. Hablamos de autores mundialmente conocidos y cuya fama y libros todavía son influyentes, pero aún hay más. En el siglo IV relucen los nombres del obispo Audencio o de Juvenco, fundador de la épica cristiana, o de Orosio, amigo de San Agustín y de San Jerónimo, el que tradujo la Biblia, o de Idacio, el llamado historiador de la invasión bárbara, o Prudencio, que enumeró la lista de los mártires cristianos. Y todavía por encima de todos ellos yo creo que reluce la escritura sencilla de la mujer Egeria, la primera escritora no solo hispana, sino occidental que conocemos y que en el siglo IV escribió sobre su viaje a Tierra Santa. Otro personaje que deberíamos de reivindicar en nuestra historia. Sexta, la importancia de los hispanos en el desarrollo del cristianismo. Constantino se lleva la fama de ser el primer emperador cristiano, pero su famoso Edicto de Milán del año 313, en el que se permitía la libertad religiosa, no es sino la ratificación del mismo edicto, promulgado en el 311, 2 años antes, por el entonces emperador Galerio, que debe ser que mola menos y por eso ni se habla de él. Por otra parte, posiblemente todo esto del Edicto de Milán sea falso, porque no se conserva ningún documento que lo acredite ni lo mencione anterior al siglo XVII, cuando se descubrió un manuscrito del siglo XI, es decir, un manuscrito de 800 años después del supuesto edicto. Por si fuera poco, Constantino, que instauró el domingo como día de descanso en nombre del sol invicto, no de domingo, no domingo de Dios, no se bautizó hasta su lecho de muerte Constantino, y además se bautizó en una herejía, el arrianismo, la que se supone que se había combatido en el concilio de Nicea. Por cierto, ese famoso concilio fue convocado por el obispo cordobés Osio, quien lo presidió y quien escribió el credo que todavía se dice en las misas. El edicto en el que se dice de verdad que el cristianismo es la única religión oficial del imperio, lo dictó el emperador Teodosio en el año 379. Sí, Teodosio, de Coca, un pueblo de Segovia. El papa de entonces, Dámaso, era gallego, y fue él quien decidió cuáles serán los 4 evangelios canónicos y quien encargó su traducción al latín. Bueno, es más, la traducción al latín de todo lo que hoy llamamos Biblia. En fin, resumiendo, sin Osio de Córdoba, sin Teodosio de Segovia y sin San Dámaso de Galicia, ni el catolicismo habría llegado a ser la religión del imperio, ni la Biblia sería la que es, ni el credo que todavía se dice existiría. Pero como son todos hispanos, parece que no se habla mucho del tema.
Si quieres descubrir el romano que hay en ti, hazte con los libros de Paco Álvarez. Somos romanos de la editorial EDAF y romanos de aquí, de la esfera de los libros. Y es que en cada día, en cada gesto o frase, en nuestras calles, en nuestras casas y en nuestros ritos, hay tanto de Roma actuando en nuestra vida, en nuestro idioma y nuestra cultura que no nos damos ni cuenta. Tienes el enlace en la descripción y fijado en los comentarios. Séptima. Hispania, de moda en Roma. En la Roma del siglo II había en Roma academias de baile flamenco. No os lo digo yo, lo dice Marcial en uno de esos inmortales epigramas. En Roma enseñaban los bailes y las canciones de Cádiz desvergonzados maestros de danza. Estas danzas, por cierto, eran muy famosas y las habían popularizado las llamadas Puellae Gaditanae, o, dicho en nuestro moderno latín, chicas de Cádiz, que bailaban tras las cenas como espectáculo, según nos cuenta, por ejemplo, Juvenal. ¿Acaso esperes, muchachas gaditanas, que en coro se pongan a entonar lascivos cantos de su país y, enardecidas por los aplausos, exageren sus temblorosos movimientos de cadera? Es decir, flamenco. Pero además del flamenco, sabemos que hubo unos 300 senadores hispanos en la Roma de finales del siglo I, que personajes hispanos como Lucio Julio Orcio Sermonio, Marco Anio Vero, Lucio Licinio Sura y más fueron cónsules 3 veces, un honor rarísimo si no eras el emperador. Y también el militar más condecorado de la historia de Roma fue el hispano de Liria, Valencia, Marco Cornelio Nigrino Curiacio Materno, que ganó más medallas, coronas, lanzas, etcétera, etcétera, que nadie en la milenaria historia de Roma. Pero bueno, es que la importancia de la colonia de hispanos en Roma la dan todavía las propias piedras del Coliseo, donde curiosamente en algunas gradas todavía se puede leer que esos asientos están reservados para gaditanos, para gente de Cádiz. No hay asientos allí reservados para nadie más. Octava. Trajano, el mejor príncipe. Desde Adriano hasta el fin del imperio, cuando se consagraba un nuevo emperador, se le deseaba que fuera más afortunado que Augusto y mejor que Trajano. Felicior Augusto Melior Traiano. Su fama es tan importante, bajo su mando el imperio alcanzó su máxima extensión. Pero es que aparte, historiadores bastante anti-españoles, como el inglés Gibbon, dijeron que su siglo fue la mejor centuria en la historia de la humanidad, nada menos. A Trajano se le menciona, por ejemplo, en el himno nacional de Rumanía, tierra que conquistó y donde su nombre sigue siendo un nombre de pila de mucha gente, Trajan. En el himno rumano se dice: y en nuestros corazones guardamos con orgullo un nombre triunfante en las batallas, el nombre de Trajano. No es muy normal que en el himno de un país se cite como ejemplo de gloria a quien precisamente fue su conquistador, pero no, es que eso explica que el país se llama Rumanía, es decir, el sitio de los romanos también, igual que nosotros. Por otra parte, monumentos a Trajano hay, por ejemplo, en Londres o en Buenos Aires, que mira que está lejos de Roma, pero en Madrid, la capital del país que creció en su tierra, estatuas, ninguna. Una callejuela alejada de todo, de 3 manzanas de largo. En fin, de nosotros depende reivindicar el nombre del mejor princeps de la historia de Roma, nacido en Itálica, Santiponce, Sevilla. Estamos tardando. Novena. Hoy hay en el mundo más ciudades con nombre romano que cuando el Imperio Romano. ¿Cómo es posible? Pues así es, porque ninguna cultura se ha extendido como la nuestra en la historia, en la geografía, en la distancia, nada como lo ha hecho la idea de Roma. Lo más curioso es eso, que hay un montón de ciudades con nombres y urbanismo romano mucho más lejos de lo que llegaron jamás los legionarios. La culpa, por decir de algún modo, es sobre todo de los españoles, que en nuestra mochila explorando el mundo, por cierto, descubrimos más del 60% del mundo, pusimos a las ciudades que fundábamos nombres de nuestra tierra, que hoy suenan en todo el orbe. Por ejemplo, Toledo, Toletum, la original, fundada en el 193 a.C. por Marco Fulvio Nobilior, y que es también el nombre de 43 ciudades que se llaman Toledo, en 4 continentes, incluyendo África, y 7 países. Hay 3 Toledos en Filipinas, 11 en Estados Unidos, o sea, por todas partes. También hay 49 ciudades en 4 continentes que se llaman Zaragoza, como César Augusta, la colonia fundada por el César Augusto en el 18 a.C.
O Mérida, la ciudad fundada por Publio Carisio siguiendo órdenes de Augusto, que se llamaba originalmente Colonia Julia Augusta Emerita, es una ciudad que hoy da nombre a 15 lugares en todo el mundo. En la más al norte está en Dakota del Norte, Estados Unidos. La más al sur en Colombia o en Filipinas. En Filipinas hay 2. Y en España está la original, la romana. Décima, la Hispania romana hoy. No hay ninguna duda de que el acueducto de Segovia es el más chulo de todos los que Roma construyó y se mantienen en pie, pero es que en nuestra piel de toro está llena de tesoros que construyeron nuestros abuelos romanos y que todavía podemos visitar. Seguro que algunos lo tenéis cerca. Velo Claudia, Itálica, Cástulo, Mérida, Segóbriga, Tarraco, Clunia y una infinidad de villas romanas como la de la Olmeda, la de Almenarapuras, la casa de Hipólitus, o si no, el puente de Alcántara, el de Córdoba, vestigios orgullosos que se encuentran en cualquier rincón de Hispania y en los que se puede comprobar in situ las grandes obras que construimos los hispanos y que son parte de nuestro inigualable patrimonio. Y no solo monumentos de piedra. Los antiguos nos dejaron el derecho, que por ejemplo nos hace inocentes hasta que se demuestre lo contrario, con la ciudadanía, que nos hace iguales ante la ley, el matrimonio monógamo de cada romano o romana con su pareja, el arte figurativo, el urbanismo, tantas cosas. Es que, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? La respuesta, amigos, es que los romanos somos nosotros. Así que, abete, adiós, os saludo hasta la próxima. ¡Viva Roma! ¡Viva Hispania! Si quieren conocer la huella que dejamos en todo el mundo, no se pierdan España en el Mundo. Curiosidades para leer en familia. El nuevo libro de gestas de España, publicado por la editorial EDAF. Puede adquirirlo en su librería más cercana o en el link de Amazon en la descripción. Si quiere ver más historias de España, puede apoyar el canal suscribiéndose y compartiendo el vídeo.